y vamos a poner un poquito de agua. Por lo general, el agua es un poco la cantidad de pintura que vayamos a utilizar, ¿no? Ni demasiada, mucha, ni muy poca, ¿sí? Muy bien, entonces aquí ya tenemos dos de los tres elementos que necesitamos para la pintura china. Entonces, la pintura china y sobre todo el estilo libre, lo que nos indica, lo que nos va sugiriendo un poco en su filosofía y en su forma de hacer, es lo primero y lo principal es que se trabaja sin miedo, ¿sí? Por lo general somos un poco temerosos de no ir a arruinar el papel, de no ir a hacer daño, de que ya se arruina la obra, que no sé qué. Esto otro va a cumplir las veces también de probador, ¿sí? Probador y secante, ¿sí? Ya veremos luego si se pasa para abajo. ¿Se por papel o uno puede usar otra cosa? Secante. Para secante podemos utilizar. Yo traje también varias cositas que al final creo que no se van a usar. Pero entre otras traje un fieltro, claro, eso te iba a contar, que es lo que se suele utilizar. Puede ser fieltro, puede ser la típica valerina de cocina, claro. Amarilla, la rosada, ¿sí? Funcionan perfecto, ¿sí? También lo he visto hace poco en una clase de caligrafía coreana con una especie de goma eva, ¿sí? ¿Sí conocen o proban? Goma eva parece que absorbe muy bien, entonces se puede comprar negro o marrón y absorbe muy bien la tinta y la retiene ya sin hacer daños. Entonces, ya listo esto, pero de todas maneras cualquier papel de diario es suficiente. Nos falta la tinta 50%. Le echamos agua a la tinta hasta que se rebaje. No, porque necesitaríamos por ahí 1 litro, ¿sí? Para rebajar ese poquito de tinta. Entonces lo hacemos exactamente al revés. Con apenas una pintita de tinta en el pincel, preparamos media tinta y la probamos. Vemos si hay diferencia entre esta media tinta y el agua, ¿sí? Si nos falta un poquito para calcular, probamos la tinta, probamos la media tinta y aquí tenemos el recuerdo del agua, ¿no? Entonces, me parece que esta media tinta está buena, pero todavía está muy tenue, ¿sí? ¿Ves? Entonces le agrego. En pintura china siempre tenemos que saber qué calidad de tinta tenemos en el pincel y qué cantidad, ¿sí? Yo sé que tengo en este momento un poquito de esta media tinta y un poco de tinta negra en la punta. Y sé que la cantidad es bastante, ¿sí? Está bastante cargado el pincel, por eso me muevo con despacito, ¿no? Entonces, esta tinta que me queda aquí en la puntita, la voy a devolver a la media tinta para que suba un poco el tono de ese gris, ¿no? Y enseguida lo que hago es verificar. Lo pongo al ladito del otro y voy viendo. Si me faltó y estoy siendo demasiado caballeroso, pues le pongo otro poquito, sin miedo. Lo mejor es ir de a poquito, para que no se nos queden dos tintas negras, ¿sí? Bien. Suficiente. Con que se diferencie del agua y se diferencie de la tinta, ya es media tinta, ¿sí? Que haga cierto contraste con una y con la otra. Muy bien. Entonces, lo que hago, y como les decía, la ausencia del miedo, ¿no? Es mojar por completo hasta el cuello ese pincel y ya luego el trabajo es ir escurriendo
con mucha paciencia, como lo hacen los maestros orientales, que lo pueden hacer durante minutos y minutos y minutos, mientras respiran, mientras ordenan sus pensamientos, mientras deciden qué van a pintar, cómo, en qué parte del papel, etc. Pues hoy lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a hacer una prueba de los primeros trazos básicos que luego son utilizados en la pintura china.